Muy buenos días a todas, a todos. Qué alegría, en verdad, estos espacios, estos días, vernos a todos otra vez reunidos, muchos corazones que ya nos reconocemos, nos conocemos. Y como decía ahora Marcela, desde los diferentes territorios seguimos tejiendo las palabras, haciendo nuestra presencia, llenándonos de amor y llenándolos de amor. Sarita, hoy estamos con Sarita Ruiz. Les recuerdo que esta serie de encuentros de saberes que nos están compartiendo Sarita Ruiz y Roberto Santos pertenecen a una beca de investigación participativa que nos ganamos con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en su plan de estímulos de este año 2025. Entonces, agradeciendo así al Ministerio de las Culturas por su aporte, por su apoyo, a la Cátedra de la Memoria Muisca, a la Alcaldía de Suezca y también a la Fundación Pensar Bonito, pues que nos está apoyando en la difusión de este proyecto. Eh, el capítulo pasado estuvo Roberto hablándonos sobre mitos y lugares sagrados. El día de hoy está Sarita Ruiz Arango, que nos va a comentar sobre los nombres y sus significados. Em, es importante recalcarles que la participación al final de nuestro encuentro, pues que sean preguntas muy concretas, por favor, y pues autogobernarnos un poco en nuestros tiempos de participación. Em, entonces, con estas palabras, te saludo, Sarita. También tenemos a Roberto hoy acá. Te saludo, Roberto, y saludo a todas las personas que nos están viendo, que después nos van a ver y que la magia comience. Gracias, Sarita. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, este espacio para mí ha sido supremamente importante y hoy espero transmitirlo de una manera un poco diferente porque va a contener anécdotas, o sea, cosas que han sucedido en este proceso de mi caminar por ya más de 2 décadas en esta belleza de cultura. Entonces, a todos los participantes que están hoy, quizás se van a ver reflejados en todas esas anécdotas, porque parece que esto es más bien como un encuentro de almas, o un reencuentro, un resignificar muchísimas cosas, porque no sabemos cuántas veces hemos hecho ese correr de la tierra, ese caminar por este territorio juntos. Simplemente nos reconocemos. Entonces, así, esa es mi introducción para decirles que ese reto que para mí ha sido todo un reto, el leer lo que se ha escrito de contenido de cada uno de los capítulos. Y el que hoy bien corresponde dice así: nos vamos a preguntar por qué los lugares tienen esos nombres. Descubriremos cómo cada nombre guarda un propósito y cómo estos significados se usaban para orientar rituales, nacimientos y otras decisiones importantes de la comunidad. Cuando estoy entonces desarrollando esto, pues lo primero que a mi mente llega es todos esos momentos en que yo he participado de esos rituales para unirnos al territorio, para saber los propósitos. Y desde allí es que empiezo a concebir lo que hoy voy a presentar. Quiero recordarles, porque el tema de estar dentro de una investigación participativa tiene también su grado de responsabilidad de cada uno de los presentes, porque igual este curso contiene esa parte práctica, ese llegar a los chicos. Es importante que nosotros participemos, ¿sí? Y también está muy, muy claro esa búsqueda del propósito de apropiarnos de los lugares sagrados y apropiarnos de los lugares sagrados de una manera ambiental, ecológica, espiritual, con el tema de la lengua.
implica que tratemos de poner en práctica los ejercicios que se están dando. O sea, cuando terminamos cada una de las sesión queda una tarea, queda algo por hacer, queda un ejercicio. Y es importante que lo vayan haciendo, que le pregunten a su pecuy, a su corazón, cuándo y cómo lo deben hacer. Pero la clase de hoy da muchísimas orientaciones para ese tipo de ejercicios que vamos a hacer. Indiscutiblemente tengo que hacer esa secuencia con Roberto, que ha hecho todo un consolidado de esos nombres que nos han dejado en el territorio. Y esto es tan importante tenerlo en consideración por lo siguiente: cada uno de los territorios tiene una diferencia significativa en las fuerzas que evoca. En todo ese cuadro que él les presentó al final, donde se va a considerar el cuerpo, la relación que tiene el territorio con el cuerpo, y más adelante también les hablo un poquito de esto, la relación que el territorio tiene con los animales, con los minerales, con todos los reinos. Esas interrelaciones se ven en el nombre. Eso es lo que nos quedó, porque muchas tenemos un grado de, una cantidad de información mínima de todo lo que podía ser ese momento anterior. Entonces, con lo que tenemos, podemos hacer y podemos hacer muchísimo. Cada curso nutre un poquito más, ¿sí? Sobre ese hacer de nosotros para recuperar lo que se requiere. ¿Y qué es lo que queremos realmente y en qué nosotros nos tenemos que centrar para pensar en en un futuro? Y es que Suezca está entre las dos columnas de oro y de plata, ¿sí? Es un centro dentro de esas columnas de oro y de plata de las que hablaban los ancestros, que quedaron en la memoria. Y allí, en ese centro, tenemos que recuperar el sentido, tenemos que recuperar esas rutas espirituales del territorio, y es integrar toda esta información que muy conscientemente esperamos que sea al final del curso, y que ustedes participen tanto que nosotros lo que vamos a hacer es darles muchos elementos para que cada uno pueda hacer esa interpretación del territorio, porque es muy diferente cuando el propósito es que uno enuncia qué quiere decir algo, quiere decir tal y tal y tal y tal, pero qué importante sería que cada uno pueda decir: el territorio me dice. ¿Y qué me dice a mí? Como ser a mí, ¿qué me dice el territorio? Entonces, acá esperamos que se apropien realmente de todo esto que vamos dando poco a poco. Bueno, recuerdo, este es un recuerdo de algo pues que siempre enfatizo, y es: nosotros, los que tenemos esta memoria, los que vivimos en este territorio, los que recordamos, eh, estamos unidos a todos los reinos, al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal. Estamos con una altísima posibilidad de comunicarnos, ¿sí? Que no nos toca despertar esa capacidad de comunicación, y que cada uno tiene may- mayor desarrollo en una que otra. Hay personas que se comunican mucho más fácil con los minerales, hay otras que con los vegetales. O sea, cada persona, cada individuo, porque acordémonos de una cosa de la cual pues yo siempre les he hablado, y es nosotros, los seres humanos, tenemos una individualidad,
y así como esta cultura dejaba en cada uno de sus tunjitos, que probablemente se decía chunzo, o por lo menos en el manuscrito 158, es como lo denominaban, no tunjo. Y pues para mí que estudio esto, el significado es totalmente diferente entre uno y en el otro, porque el chunzo también habla de la alegría personal, de la alegría de ese individuo, de ese chu que tenemos adentro y que nos une verdaderamente a todos esos reinos. Entonces, cada uno era individual. Acá recuerdo cada uno en su pecúa, o sea, en su sombrerito, expresaba cuál era la misión que tenía. O sea, hay cosas colectivas, pero hay cosas individuales y en esta cultura permanentemente se nos devela. Y acá, para contarles cómo la lengua lo cuenta de una manera que es sinceramente abismante. Para la lengua muy común, Icha, que soy yo, Icha con una I diferente es tierra, ¿sí? Entonces acá simplemente a simple vista podemos ver cómo nosotros nos unimos a la tierra, con una partícula de diferencia que es muy sutil, pero quizás tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos de esa comunicación, ¿sí? Entonces, nuestra identidad está absolutamente ligada al territorio, ¿sí? Podría decir cada uno, yo soy Sarita y ahí nombrar el territorio. Esto es algo que quisiera que se llevaran y que se preguntaran a sí mismo. mm, ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo me identifico yo con mi propio territorio? Territorio tenemos que aprender como amarlo, ¿no? Como amarlo muchísimo, muchísimo. Bueno, y como mi tema tiene que ver con todo el lenguaje, em, les escribo acá cómo en Muiscubún, originalmente, nuevamente vamos al manuscrito, cómo se decía significar. Y eh, a veces en Muiscubún uno ve expresiones largas, cortas. No es los diccionarios no son con una relación biunívoca, no es palabra y significado. Por eso hacer una traducción guarda tanta complejidad. Y nada más acá lo podemos ver Akuangu Squasiso Ak Neguisca. O sea, miren la cantidad de elementos que convergen para nosotros poder significar. Quizás al final, cuando lleguemos al momento de interpretar, les daré una interpretación completa de esto, sino que hay mucho tema por abarcar y no se alcanza, pero solamente así, ustedes pueden ver lo que era de importante significar. Esto, cuando yo veo este tipo de significados, símbolos, signos y todo al mismo tiempo, por tantos años en este tema de la lengua muiscubún, veo que uno sí o sí tiene que adentrarse en la semiótica, en eso relativo al estudio de esos signos y símbolos de la vida social y cultural de lo muisca. No puede ser mirado nada en compartimentos muy pequeños, todo tiene una grandísima interrelación. Desde hace
este último año, bueno, llevo un tiempo con una dedicación muy grande, gracias a Dios, el hecho de haberme pensionado, o sea, ya la edad colabora mucho para uno poderse dedicar a lo que realmente lo llena. En este último tiempo hice incluso un diplomado en semiótica para tratar de dilucidar, pero también la vida me llevó a otros reencuentros que quiero hoy mencionarlos y agradecer porque creo que estos espacios son para hacerle también honor a todos esos esos seres que están acá y que tienen la misma misionalidad de nosotros y que hacen otros aportes desde otras miradas, desde otras ópticas. Entonces, acá les cuento que el encuentro con Gaylor Andrés Sánchez Beltrán, con quien hice la canción de Chipecú, Chipecúa. em, Claro, yo alcanzaba a captar cómo él en su hacer escénico, en su tema de sonidos, de frecuencia, llegaba a los públicos en esa comprensión de esta lengua intuitiva, con una fuerza como especial. Y bueno, obvio, yo en esto no conozco, no sé mucho de esos temas, yo soy más de biblioteca, de libro, etcétera, pero entonces alcanzo a ver toda la fuerza. Él en su arte escénico está con una compañía que es Coop Danza, y Cobb Danza, que también tiene esa raíz muisca, porque es una persona que nació en este territorio, ha llevado lo muisca hasta Nueva York, por ejemplo. Y acá les traigo algo que llevó, que tiene que ver con el símbolo de ese Supecoa que es el murciélago. Entonces uno dice, caramba, ¿qué se toca? ¿A dónde va esto tan hermoso? Pues va a esa capacidad de los seres humanos de llevar ese simbolismo. Igualmente el cita tienen un acto que es con las ranas, que son unas ranas en movimiento. ¿Y cómo llega este espectáculo a otros lugares? Pues llega a través del símbolo. Y acá, en este destacar esta labor, pues también tengo esas personas con las que uno interactúa y tengo a Fernando Giraldo Alarcón y Mónica Lucía Suárez, quienes están haciendo un curso de lengua muisca, pero lo unen a la escritura creativa y al movimiento. Entonces, todo esto puede ser aplicado y aplicable, llegar desde otras maneras, desde otros sentidos, aprovechando que nosotros somos seres creativos, que estamos construyendo realidades. Este curso que ellos dictan, que es con la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, también es poderoso en el sentido en que llega desde otras maneras a esos seres humanos. Entonces, quiero pues hacerle honor a todos esos que están llegando desde el arte, desde lo escénico, desde la música, y también como que abrirnos a todas esas posibilidades que pueden llegar a existir y también a reconocer que la lengua es móvil. Nosotros no podemos esperar una lengua estática. Estuvo estática, ¿por qué? Porque fue prohibida en un momento y nos llega ahora, es como si hubiera tenido un salto en el tiempo y nos llega ahora. Sin embargo, sigue siendo una lengua que está en contacto, que puede generar nuevas palabras, dialectos, etcétera, y que con esto, este insumo que nosotros hemos trabajado tanto y que lo estamos entregando,
las personas también pueden empezar a hacer sus propias creaciones. Entonces, esto es algo que quiero que tengamos en cuenta. Y acá viene mi otro, darle honor a todas esas personas que están en esto que se llama ofrendar. Ofrendar en Mezcubún es ok miniskua, o sea, hay una sola, palabra, digamos, palabra unión de palabras en nuestra conciencia, como el español. Ok miniskua, es un intercambio. Y estos intercambios, ¿con qué? En esta ritualidad, ¿con qué se hace? Se hace con la tierra, con el lugar, eligiendo ese lugar. Entonces acá también tengo la dicha de hacerle honor a un espacio que es de esos espacios que me gustaría que todo el mundo pudiera conocer, pudiera ir, que es YMCA, que es donde están Marcela y que es la nana, y Alberto Bustos, que es Arbeláez, Cundinamarca. Ellos están situados en un sitio que es privilegiado en todos los aspectos. O sea, es un territorio donde por su altura y todo, se alcanzan a ver los sitios sagrados, como a la redonda. En esa foto que hubiera podido ser desde cualquier punto de YMCA, allí uno alcanza a sentir una presencia protectora. Una sensación que vale la pena vivir, vale la pena tener. Y esta foto que ven al lado es en ese chunsua, como lo llamemos, pero bueno, yo le digo chunsua porque así en la lengua aparece más directamente y porque es el lugar donde el sol tiene un privilegio, ¿sí? Que fue construido con todas las geometrías, que fue apoyado desde todo ese conocimiento, ese saber que tiene Roberto Santos, y que fuera de eso tiene una bendición inmensa porque Alberto tiene esa interrelación con nuestros hermanos del pueblo Ica y de muchos otros pueblos. Entonces él también transmite ese legado, porque acá voy a hablar de otro elemento en el momento de ofrendar, y es de quiénes estamos rodeados en el momento de ofrendar. O sea, nosotros, cuando ofrendamos con la nana Marcela, con Alberto, etcétera, estamos rodeados de seres con una sabiduría que trasciende fronteras. Marcela maneja el tema maya y también ha tenido una transferencia de sabiduría. Esto de ser abuelo, ¿sí? Que en lengua es tibará, o sea, es, cómo se une este nombre, como para explicarles un poquito, porque el tiba no era solamente el que hacía cantar los metales y que moldeaba el oro. Etiva era utilizado para ese ser que había conseguido una experiencia, una experticia donde ponía absolutamente todo el ser para que las cosas llegaran a ocurrir. Entonces, ahí, pues, quiero contarles que si uno requiere ofrendar, también tiene que elegir el sitio, también tiene que elegir las personas. No es un acto tan no pensado, tan solo espontáneo, sino que tiene que tener unas condiciones, unas características para que la magia suceda. Y cuando esas características están juntas, la magia sucede. Por eso en Guayanzí la magia sucede. Em, eh,
por todos esos elementos que tiene. Existen otro tipo de momentos donde uno ofrenda y pues acá les tengo una foto de, no sé si hoy no participe con nosotros senior, pero ahí salió en esta foto donde le estábamos dando fatwa al río Vicachá. Y, y solamente quiero como decirles cómo vienen los lazos y los llamados. Esta ofrenda sucedió hace unos años en un grupo que fuimos. De pronto acá también está Nelcy, que participó con nosotros en esa caminata dirigida por Yolanda Obando. Y allí en ese momento ofrendamos la fatua al río Vicachá. Hoy en día, hoy, después de pasados años, estamos participando en la Bienal de Arte 2025 con Roberto Santos y yo voy a hablar en Moiscobún del río Vicachá. Entonces, es como si en ese momento se hubiera llegado a sembrar algo, a darle algo al río y el río permite despertar la conciencia originaria más adelante de otras maneras. O sea, empiezan a unirse, a tejer esos hilos en esos momentos de ofrendar. Y acá vienen otros momentos que tengo que son, pues, algunos de los muchos que he vivido. Una de esas fotos fue el momento en que yo recibí un bastón de la palabra que venía de México, em, que yo no tenía ni la más remota idea de que esto iba a suceder en Guatavita. Pero en un momento de la ceremonia me dieron ese bastón. Entonces, esto es como para decirles, mire, cuántos corazones unidos acá. Con cuántos corazones nosotros no sabemos que estamos unidos. No sabemos en qué momento nos volvamos a encontrar y en ese reencuentro las memorias se despierten. Esto es un proceso, esto no sucede de un día para otro, ¿sí? Y también sucede como parte del merecimiento que puede llegar a tener la persona en su caminar. Pero pues son cosas que van sucediendo. En la foto que tenemos al lado estaba en Tocancipá y allí en ese sitio que Steven les contó donde hay una cita, una rana absolutamente gigante en una roca. O sea, ella está tallada en una roca con una perfección increíble. Allí estuve a mucho honor, participando en la siembra de placenta con Valeria. Y en ese momento sube. Entonces, esto fue otro acto sagrado donde la tierra recibió con toda la sacralidad del mundo, donde todos los sentidos se despiertan de manera totalmente diferente. Bueno, la foto siguiente fue un momento muy especial donde sembramos, porque siempre que vamos a realizar un trabajo, hacemos esa siembra espiritual. Pedimos ese permiso espiritual, ya sea en Guayanzí, donde está el fuego, ya sea en otro lugar donde nosotros logremos estar. A veces simplemente le solicitamos a Marcela y Alberto que ellos allá en Guayanzí pongan su fuego y así intencionamos y miramos esas rutas espirituales. Este fue una foto que me sacó Fabio Mejía en Facatativá, donde hicimos la intención del libro del hallazgo de los números con... y de acá surgió más que el hallazgo de los números, también salió ese libro
de Roberto, que recoge una cantidad impresionante de información sobre todo el trabajo que él tiene. La siguiente foto la tuvimos en Suacha, en una salida con Yolanda Obando. Suacha está necesitando labor, Suacha requiere, porque pues allí ese territorio tiene que ser limpiado y en muchos momentos solamente vamos a limpiar, ¿sí? Es todo lo que nosotros intencionamos, ese purificar los territorios. La siguiente foto es en el río de Suezca. Y allí lo que ustedes ven en el aire, no sé si la foto lo alcanza a captar totalmente. Yo utilizo cuando voy a ofrendar la nigua, la sal. mm, Y allí le estaba dando al río sal. Esta ofrenda, pues la hice intencionadamente por un tema que tiene que ver con la relación que tiene Suezca con la salud y la mujer. Con toda esa huitaca que allí está, con esa vereda de las Huitas y con... Entonces, esto lo hice con ese propósito digamos, que esta medicina llegue. Y estoy segura que este curso se puede llegar a volver como esa medicina que llega, porque este territorio tiene dentro de su pictografía un Gisca, ¿sí? Que al mismo tiempo es 5 y es medicina. Bueno, hubiera querido que más tiempo para seguirles contando como anécdotas, pero bueno, acá hay que ir avanzando. Em, yo les voy a contar de dónde salió en determinado momento, hace muchos años, la inspiración em, para esa importancia que le doy dentro de los momentos que estoy en territorio a darme. La palabra no es común, humildemente, sabiendo que hay montones de dialectos, que cada uno tiene su frecuencia, que puede cambiar la K, la Q, la C, la S, la H, o sea, con esa conciencia, pero es que el territorio siente la intención. Entonces, les quiero leer, esto está en uno de los libros de Roberto, Retornando por el camino de los antiguos. Son palabras de la Culchavita, que hasta hace muy poquito lo conocí. No tenía ese gusto, pero siempre sí lo mencionaba. Él escribió: venimos para nombrar, tenemos la ciencia de la verdadera vida, sabemos cuidar la creación, sabemos poner el cielo en la tierra. Ahora estamos para ver lo invisible, para tocar lo imperceptible. Ahora aquí estamos para restablecer el orden original, el orden natural. Mm, Esto nos da una responsabilidad de un tamaño muy grande. Sin embargo, tratamos de hacerle honor a esto. Y en esa responsabilidad pongo esta figura, porque para mí esta figura era de ese ser que tenía en una manito su pintura y en otra él con lo que escribía, ¿sí? Y todos los elementos que él tiene en su pecúa, sus ojos cerraditos, como está interiorizando, está haciendo esa llamada, su pectoral que debe, siempre he creído que acá los quipos existían y que esos nudos, que acá creo firmemente que esos nudos los colocaban como cuando uno hace una cortina en fique.
que le hace nudos y eso debía tener un significado especial. Entonces, para mí, esta es la figura que representa a ese escribano en su totalidad, interiorizando para sacar y para poder expresar. Em, claro, insisto las veces que toque insistir, acá sí había escritura. Sí había escritura y la escritura era la pictografía. O sea, en una de las escenas que tiene Cobb Danza, se trata de llevar este concepto que la pictografía es una letra, aunque eso no sea totalmente correlacionado, porque aún no lo sabemos. O sea, quien ha salido conmigo a territorio ve que yo me paro frente a una escritura de estas y le doy la interpretación, ¿sí? A todas las figuras, a las geométricas, a todas las figuras les doy la interpretación, pero pues igual todavía esto no está investigado. Mucha gente me puede decir y me lo han dicho, pero pues no especule, ¿cómo especula? Pero sí había escritura, que no era así. Nada más acá aprovecho para contarles que dentro de la investigación encontramos que aproximadamente, mientras el alfabeto español tiene 28 letras, en Moscú tenemos 28 letras con sonidos. Nosotros tenemos muchos, muchos más. O sea, en Moscú había como 40 hasta el momento, escrito en la grafía española con unión de letras, ¿sí? Entonces, este mundo del sonido era mucho, mucho más amplio. Yo vine a tomar conciencia de esto cuando estuve trabajando con Gaylor la canción, porque yo le decía, ¿y cómo sonaría si es B con la T? ¿Y cómo sonaría si es ZF? ¿Y cómo sonaría? Entonces trataba y así empiezo a darme cuenta de esto. Antes no había tenido verdaderamente como la conciencia. Entonces, como para cerrar un poquito antes de entrar a rituales, acá traigo algo que está en un texto que se llama La concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca, eh, que también es uno de los que utilizo, pero bueno, en todas las charlas que doy. Dice así, en la cultura muisca hay un tiempo y una historia en la que se mueven y actúan unos seres sagrados. Por tanto, en ellos también hay percepción de un tiempo y de una historia sagrada. La consecuencia de esto es concretamente la percepción mítica de una naturaleza sagrada. Nosotros tenemos esa percepción mítica, no la recordamos a veces, sí, se nos olvida, vivimos concentrados en otras cosas, pero sí tenemos la percepción mítica y digamos cualquier persona que tenga una mascota ah, se comunica con la mascota. Y cuando ama las plantas, se comunica con las plantas. Y cuando ama a cualquier figura, que se comunica con ella. Entonces, eso es parte de lo que es una percepción mítica. Y pues nosotros lo tenemos. Acá voy a hacer un llamado muy especial que yo creo que los que me conocen saben que es uno de los pocos que hago. mm, Como con mucho énfasis, verdaderamente, porque me parece muy importante. Suplico que no se llame pagamiento. De verdad, que no se llame pagamiento. O sea, ¿por qué suplico que sea solo ofrendar? O que miniscua, no pagar, no hacer un pagamiento. Y acá les voy a explicar. Resulta que cuando vinieron en la época de la conquista, la religión católica tenía una cosa que se llamaba las indulgencias, ¿sí? Las indulgencias era de alguna manera pagar para que uno se ganara el cielo. Entonces no importa qué hacía, qué comportamiento tenía, lo que sea. Pero tenía con qué pagar indulgencias. Entonces eso que ya era una
práctica, el que más pagaba indulgencias, estaba en su sepultura, en el altar, el que no tenía nada, pues ese sí a la tierra iba a dar. O sea, entonces eso es un concepto de pago que no existe. Es que ogminiscua es dar y recibir. Se puede, es un poco más como lo que hoy se hace tan bonito, que es el trueque, como todos los indígenas tenían esa capacidad de hacer intercambio. Es un intercambio, o sea, las cosas nos cuestan, sí, las cosas nos cuestan, pero ¿cómo nos cuestan? Con aquello que yo puedo ofrendar, puedo dar. Entonces, ese es uno de las cosas que me encantaría que llegara a ver. Creo que no hay grupo indígena que hoy diga que algo diferente a que va a ser pagamentos, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante ese tema? Y es que nombrar es lo que nos permite establecer un vínculo con la tierra. Por eso hay que cuidar la palabra. La palabra se vuelve sagrada. La palabra es dada a los seres humanos con un carácter absolutamente sagrado. Esto que sucedió acá en la conquista y en todo, em, cambió la concepción, ¿sí? Cambió la concepción de lo que era hacer una retribución por algo, por un servicio. Cambió la concepción de que todo lo que uno tiene vale. O sea, y todo lo que uno da, mientras tenga una intención de amor, permite establecer ese vínculo. Em, y en última, siempre los vínculos son con la madre, con la guaya, con la icha, con la hischa. O sea, con ella es con quienes son los intercambios. No, no existe de otra manera. Y por eso, digamos, lo que nosotros vayamos a hacer de ritual, de ofrenda, que sea en la roca, en la laguna, en la cueva, en donde el lugar que elijamos, eh, con una intención específica, y todo, y siendo así, con esa intención, elegido el lugar y elegido con quienes estamos, podemos completar ese proceso para hacer una ofrenda que se vuelva absolutamente mágica. Y hay ofrendas que se hacen colectivas y hay ofrendas individuales. Hay palabras en la Mois Común miran esta diferencia. Ekak Chok Seguskua es una ofrenda colectiva. Y en Tax Hog Minuisqua es una ofrenda individual, ¿sí? Entonces, lo podemos hacer colectivamente o lo podemos hacer individualmente. Y eso también marca una diferencia sobre lo que nosotros vayamos a dar. Em, entonces, esto de las ofrendas ahora se las voy a empezar a contar, lo colectivo y lo individual. Em, en la cultura muisca, todos los autores coinciden en decir que esta cultura lunar solar tenía sus principales ritos alrededor de los ríos y las lagunas. Desde el nacimiento hasta la muerte estaba el río, el agua presente como el sitio privilegiado para recordar que el agua era fuente de vida, fuente de purificación, fuente de regeneración, ¿sí? Suezca lo tiene todo.
Suezca lo tiene todo. Y Suezca tiene sus lagunas, Suezca tiene ríos, y y unas cuevas bastante mm, bellísimas, ¿no? Entonces, esto vale la pena considerarlo cuando se vaya a elegir en qué lugar hacer ese rito, esa ceremonia, ya sea colectiva o individual. Un elemento que siempre existía en todos los rituales era la fatua, ¿sí? Porque gracias a Dios de alguna manera la mencionaban con tanta equivocación. Puede sonar chistoso, pero con tanta equivocación fue nombrada por los conquistadores, porque sabían la importancia. Entonces ellos decían, eh, mm, el biote quedó como borrachera, ¿sí? Así quedó como, estos se mantienen borrachos a toda hora, o bueno, todo lo que decían. Hay un libro que lo menciona de manera muy linda, que es de Casi Limas. Dice, entre los muiscas para quienes todo acontecer era celebrado y ofrecido a los dioses, la realización de este ritual acompañaba prácticamente todo ofrecimiento o ceremonia. El destete de los niños, los actos mediante los cuales los jóvenes adquirían el carácter de adultos, la consagración de los caciques y de los chiques o sacerdotes, las uniones matrimoniales, la construcción de las casas de los caciques, las respuestas de los dioses a las solicitudes de los muiscas, los funerales, la conmemoración de la creación de los dioses, la realización de sacrificios humanos. Y acá quiero parar, porque yo no concibo, y en esto tengo una única posición, yo no concibo que esta cultura hiciera sacrificios. O sea, no me cabe en la cabeza porque yo no puedo creer que tanto culto a la vida esté acompañado de esa parte. ¿Qué es lo que creo? Porque cuando empieza uno a leer las crónicas de la conquista, que ah, es doloroso, o sea, leerlo nada más es complicado emocionalmente. Ellos hablaban de las gavias y se nota el interés tan grande de decir que eran salvajes. ¿Y cómo comprobaban que eran salvajes? Por el sacrificio humano. No había otra manera que lo sustentaba, porque el argumento no era válido desde ningún punto de vista, o sea, tenían que hablar del avance agrícola, de la construcción de sus familias, de una sociedad con unas jerarquías bastante establecidas, o sea, tenían un sinfín de argumentos para evidenciar que no había acá salvajes, no había necesidad de otras cosas, pero es que cuando llegaron acá en Europa estaban en plena Inquisición. Entonces, si quemaban a las mujeres por brujas, pues imagínense cómo acá no tenían que superargumentar que había ese sacrificio humano. Sin embargo, me acuerdo todavía la primera vez que leí el rito que decía que en la construcción de las casas ponían un niño, un niño y lo enterraban casi vivo. Eso quedó escrito y a mí verdaderamente no me cabe en la cabeza, pero está escrito en muchos lugares. Bueno, los ritos de fertilidad, los ritos y ceremonias guerreras eran todos ellos sucesos que daban lugar a esta celebración. Y acá quiero contarles una cosita pequeña en los ritos de las ceremonias guerreras, que también era tan significativa que comprenderlo es difícil. Podían estar en la pelea que estaban, así como Roberto tomó en la clase anterior el momento de las guerras entre el Guatavita, el Tisquesusa, bueno, y todos los que estaban allí en esa guerra.
cuando había una celebración demasiado importante que tenía que ver con los solsticios, con los equinoccios, con el tema de su observación astronómica de los planetas, ellos paraban la guerra y se iban todos a la celebración. ¿Eso qué nos indica? O sea, una sociedad, o sea, para nosotros, si yo estoy peleando con otro, díganme lo que significaría parar de pelear. O sea, eso no es una cosa fácil, eso requiere un estado de madurez. Bueno, acá se me sale mi profesión original, yo soy psicóloga. Eso requiere un estado de madurez muy alto. Y ellos lo tenían. ¿Y quedó donde quedó escrito? En la celebración que hicieron en Ubaque. Y acá traigo, no sé si a él lo haya mencionado lo suficiente, creo que no, Arturo Izquierdo, quien hizo todo el análisis de lo que dejó Duquesne, eh, cuenta esa celebración como un momento de una conjunción planetaria importantísimo y todo lo pararon para irse para Ubaque. Entonces, acá también se alcanza a evidenciar la importancia de la ceremonia, la importancia de la celebración. Y a este listado se le tendría que agregar toda esa cantidad de ceremonias que habían por los momentos astronómicos, ¿sí? Que pues hasta ahora también son cosas que se están estudiando. Bueno, la ceremonia que quedó más consignada, digamos así, fue el correr de la tierra. El correr de la tierra, correr dentro de la lengua muisca es ini y sisuka. Así se dice correr. Eh, esa expresión que en algún momento de pronto también les doy la interpretación, eh, nos habla de Inisizuka Itza, ¿sí? Hay una diferencia entre Icha, tierra elemento, y Hitcha, ¿sí? Porque Hitcha es suelo, es territorio, es por donde yo camino, ¿sí? Y ese correr de la tierra, pues tenía un significado que tenía que ver con la vida social, la importancia de destacar aquellos que tenían una habilidad, o sea, pero también era, siempre lo he pensado así, esto no creo que no está escrito, pero pues es una deducción. Celebraban a la madre Bachué en el poblamiento de la tierra. ¿Y por qué lo digo? Porque la leyenda de Bachué nos relata que ella se fue a poblar la tierra y que en los lugares iba dejando, tenía de 5 o 6 hijos y los iba dejando para poblar la tierra. O sea, desde ella que estuvo en el poblamiento, no eran estáticos. Había una movilidad por el territorio muy grande. Y acá también traigo otro aspecto que se ve en las investigaciones que tiene que ver con los registros de la cantidad de indígenas que quedaron consignados y que en la enciclopedia de Roberto Velandia es bastante claro. Cuando censan, dicen, falta la familia tal y tal y tal que está en tal territorio. Para ellos era normalísimo viajar. Y era como era lo usual. Ellos iban de un lado a otro. Bueno, acá voy con otro de los elementos rituales que se suelen usar y llevar a los territorios. Y acá tengo la fatwa y también acá se las escribí de dos maneras, pero es fatwa o fatwa con la P y la osca. La
La bebida fermentada de maíz, pues tiene unas, actualmente por mucho, mucho tiempo no se ha podido olvidar que esa es una bebida muy importante para esta cultura. Si uno camina por casas campesinas, se hace la chicha o la fatua, o sea, es algo natural, natural para el sustento. ¿Y cuál era la funcionalidad que tenía? Que fue, claro, era la parte más importante del biote, ¿sí? De la borrachera para los conquistadores, pero de esa grandísima ceremonia de alegría y de hacerle honor a la tierra. Y es que llamaba a la alegría, llamaba a ese chu, a estar uno contento, a estar desinhibido, a estar tranquilo, a estar dedicado. La fiesta era para el disfrute, no era para las preocupaciones, para ya pensar, no, 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 cada momento tenía su intencionalidad también. O sea, no existía una fiesta que no fuera para realmente para la fiesta. Y la osca, que es porque el uso del tabaco se daba de varias maneras, ¿no? Uno era lo que se acostumbra hoy en día en muchos grupos indígenas, que es una bebida que puede ser purgante con tabaco, tienen otro tipo de vegetales, o la que se inhala. El hecho de que sea inhalada es como cuando, si uno dijera, va a entrar en mí un poco de la tierra, ¿sí? Yo lo inhalo, entra en mi sistema y produce ese fluir como de ese gran espíritu. Esta sería la josca. La nigua, que es la sal, lo que impulsa es el caminar del hombre para cumplir ese destino. O sea, si ustedes se recuerdan una gotica de la palabra correr, tiene ni, ¿sí? O sea, tiene una repetición de este fonema, de este sonido. Entonces, lo que hace es impulsar ese caminar. Y el hecho de tener esa partícula gua, que es la partícula de la madre, que es la partícula de la montaña, del pez, etcétera, es la que nos da ese sustento para poder caminar hacia ese cumplimiento del destino. Em, es importante que cuando uno ceremonia utilice una sal sin elementos que le colocan hoy en día. Entre más pura, pues llega más, porque la tierra sí discrimina entre lo que es puro y lo que no lo es. Obviamente, no hay nada como la que se puede hacer como la pureza del corazón y la pureza de la intención. Esa también es recibida. Las ceremonias, y acá aprovecho para hablar de algo, y es que las ceremonias son para lo bueno y para lo malo también, ¿no? O sea, hay quienes tienen los dos, el otro camino, hay quienes buscan el otro camino, y con todo el poder, o sea, cuando uno está en este transitar, conoce gente que utiliza todo esto. Creo yo que uno de los grandes motivos por los cuales esta lengua ha sido acallada, vedada, etcétera, y que lo que nos quedó en gran parte es lo material, lo normal, es porque había un reconocimiento que la parte sagrada de esta lengua no podía salir tan fácilmente a la luz. Quedó comprimida más que todo en los topónimos. O sea, yo que estudio los vocabularios de arriba abajo todo el tiempo, sin que, mejor dicho, a veces sin parar,
allí tenemos lo cotidiano. Lo otro quedó escondidito, quedó allá metidito, vedado. ¿Por qué? Porque tiene poder. Entonces, en esto y en las ceremonias sí que tenemos que ser cuidadosos. Por eso empecé contándoles la maravillosa experiencia que nosotros tenemos ceremoniando con Guayancí, porque allá está el todo, está el territorio, están las personas con el corazón limpio, está la conexión que tienen con... hay una cantidad de cosas y esto hay que considerar siempre en estos caminos. Bueno, viene todo el trabajo que uno hace con barro. Bueno, y acá tenemos a Valeria, a Josefina, y ellas saben la importancia de intencionar ese barro con muchísimo amor. Pues es que el barro es tanto que mm, es como si yo materializo algo, o sea, se materializa el trabajar con barro, es volverlo a la materia. Por eso queda en ese inconsciente colectivo que nosotros los seres humanos estamos hechos de barro, ¿sí? Bueno, de estos materiales metales, pues ya hemos hablado cuando se tocó lo artesanal, pero hay quienes dicen que el oro tiene un nombre diferente a la plata. Mía y Nia es plata. Lo traigo acá porque son otras formas de interpretar y que puede llegar a tener un sustento. Sin embargo, como yo les contaba, que en mi experiencia, el oro y la plata y los metales en sí se encuentran juntos dentro de la naturaleza. Separarlos es complicado, no es tan sencillo separarlos. Pues hoy en día hay una cantidad de tecnología, pero ellos la tenían con cosas muy naturales y que nosotros no lo sabemos, pero podía simplemente ser frecuencias o las mismas plantas o bueno, así como se utilizaban. Yo acostumbro en cierto momento, antes de irme a una ceremonia, meter, eso sí, tengo una cadenita de oro que la parto por pedacitos y le dejo un poquito de orito a ciertos lugares, no a todos. Antes de cada ceremonia pienso que necesito, que quiero llegar a este lugar y que mi intuición y mi corazón me lo respondan. Y así llevo una cosita o la otra. Realmente, lo único que para mí es importante es que, claro, lleve el simbolismo que requiero. Y por eso cuando empiezo esto, estoy hablando solamente de símbolos, ¿sí? Bueno, acá quiero contarles una experiencia que tuve en Guayancé que fue, pero, wow, espectacular. Marcela me pasó un copito de algodón con sus semillas para que yo fuera, porque no sabía qué camino coger, cuál era la ruta que necesitábamos para el tema de Muisca. Y ella me dejó y yo fui sacándole las semillitas al algodón hasta que el algodón quedó absolutamente blanquito. Esto me fue llevando a reconocer cuál era la ruta que yo tenía que llevar. El quizá que es el algodón, era muy, pero muy utilizado en esas ofrendas. Ellos ofrendaban, tenían sus muñequitos de algodoncito y tenían esa convicción, esa creencia muy fuerte de que ese algodón en su blancura, en su pureza, permitía esos trabajos para llegar al final de un propósito, para ir con ese propósito. Bueno,
en, ahora entro a contar otro aspecto de los rituales, y es que muchos de los rituales que se hacían en este momento originario era ritos de paso, de transformación, ¿sí? El momento en que se nace, el momento en que, digamos, acá nos dicen del destete, cuando la niña tiene ya pasa a mujer y tiene la capacidad de reproducirse, etcétera, hasta la vejez y la muerte. Son ritos de paso y el paso, la transformación se llama semimisuka o semiskua. Em, Nuevamente la importancia de esa palabra y cuando uno hace todos esos análisis, uno dice, Mini lleva una componente que está dentro de la transformación. O sea, había ofrenda para hacer ese ritual de paso. Y aunque sé que el tiempo está un poquito corto, voy a tratar de acelerar algo. Esto es la relación que ellos hacían para la siembra, sembrar. Sembrar era un momento donde se hacía una entrega para el crecimiento y para la transformación. Entonces existe una observación de lo que era el florecimiento, el tronco, la raíz, la hoja, etcétera. Y estos eran elementos todos usados también como un simbolismo para un momento en que se estaba ofrendando. Era todo un simbolismo. Y este simbolismo, pues es fácil reconocerlo dentro de ese proceso evolutivo de lo que era sembrar o plantar, aparece de las dos maneras en el manuscrito 158, o parir o engendrar. Miren, eh, eh, tenía absolutamente, estaba englobado en la misma palabra, Betsiskua, ¿sí? Esa englobar era como, sí, Betsiskua lo que significaba era un momento de ese proceso de transformación o de paso, ¿sí? Bueno, y acá entro con las ceremonias colectivas. Y es, ¿qué fue lo que nos quedó escrito? Como siempre, poco, pero hay que destacarlo y agradecerlo también. Dice así. Los jóvenes que participaban en ella se repartían, dice citado autor, en cuadrillas y parcialidades con diferentes trajes y disfraces eh, arreados de patenas. Claro, ellos observaban cuánto oro era que llevaban, de oro y otras diferentes joyas de que abundaban, aunque todas convenían en llevar pintados los cuerpos de Vija y Jawa. Unos iban representando osos, otros en figura de leones, otros de tigres. Esto es cubiertos con sus pieles de suerte que lo pareciesen y a ese modo con muchas representaciones de animales diversos. Entonces, ¿qué empezamos a encontrar acá? Eh, que uno dice, ¿qué tan ancestral podían llegar a ser todos estos rituales? Pues mucho en el sentido en que leones no están reportados en esta zona. O sea, los pocos leones que llegan a existir, hasta esa otra parte, han sido reportados león americano en la Patagonia, ¿sí? No en esta zona. Entonces, ahí uno alcanza a ver primero que quizás cambió la geografía. Quizás esto venía de tan atrás, que muchos iban a otros lugares y veían y observaban los animales que existían en otros lados. Bueno, allí hay muchas preguntas que uno se hace, pero lo que sí
es cierto es que estas celebraciones eran celebraciones que hacían con muchos otros grupos. O sea, no eran sociedades que no compartían, eran sociedades que compartían absolutamente y más sus temas que se referían a la simbología. Nos hablan, en otra parte dice, el dicho escribano y con los testigos de uso vio cómo venían muchos indios cantando y bailando con pendones delante, vestidos de diversas formas, enmascarados y con redes en la cara. Corocas, que eso eran ellos llamaban a los sombreros de papel que utilizaban en la Inquisición, así los llamaban corocas, puestas en la cabeza y tañendo flautas y caracoles y fotutos que llaman en su lengua, cantando cantares muy dolorosos en lengua que no se entendía, a lo que dijeron algunos que sí entendían la lengua. Entonces, acá nos dejan el recuerdo de lo que son los instrumentos y lo que es el canto dentro de toda esta ceremonial. Era indispensable emitir sus voces en canto. Bueno, viene ahora algunas curiosidades que, digámoslo así, que trae la lengua, y es que la misma palabra comparte cuya, oso y hermano mayor. Está escrito de la misma manera en la lengua. Acá podemos sacar dos deducciones. Una es que tenía que existir alguna diferencia de pronunciación para yo saber de qué se estaba hablando. Y otra, que es bastante curioso ver este oso, este traje, etcétera, que y pensar en la cantidad de seres que con esos seres sagrados con los que pudieron haber tenido intercambio, porque ellos creían en todos esos intercambios. Acá les traía el tema del león que aparece en la lengua como Chihisawa. O sea, si la lengua lo indica era porque existía. Les traigo todos estos animales símbolo que nos quedaron, indudablemente la lechuza, la cinte, la cita, la rata, el murciélago, el sucúa, el chica, el venado. Y más adelante tengo otra diapositiva porque en un libro de leyendas me he encontrado que cómo honraban al venado. Su carne era preciada, solamente se daba a los sacerdotes. Y les traigo también el pescado porque las comunidades se unían, sobre todo en estas zonas, alrededor de la pesca de las guapuchas. Y eso era una celebración, a mi parecer, era como cuando a uno le dicen en el colegio, vamos a celebrar el Día de la Familia, porque iban todas las familias y se reunían a hacer su pesca de las guapuchas. Em, y traigo la quincha, que es el colibrí, que también tenía un mensajera, como un mensajero que traía noticias. Bueno, ofrendaban las primicias, o sea, todo lo primero. O sea, como cuando a uno le llega el primer sueldito y dice, voy a ofrendar un pedacito de este sueldo". Así era todo lo que fueran las primicias, sobre todo la de las cosechas. Hoy en día esta práctica está en México, esta práctica está en muchísimos lugares indígenas, se ofrenda la primer cosecha. Bueno, quiero contarles y pues espero acá que Roberto era una deuda que tenía con Roberto, contarle, contarle cómo era este ritual, que era como el ritual del bautizo. Entonces se los voy a contar como Gisletti lo cuenta. Yo tenía un error de memoria, yo creía que el bautizo se hacía aproximadamente como a los 7 años, pero Gisletti nos dice que es en el momento del destete, o sea,
aproximadamente al niño le daban la leche materna hasta los 2 años. Cuando ya la mamá decía, ya lo voy a destetar, entonces cogía un esparto, que es una fibra, le metía algodoncito, se untaba un poquito de su leche materna y se lo daba a 6, dice claramente, 6 mozos, 6 hombres que iban al río y botaban ese esparto con esa leche materna. Dependiendo de si se devolvía o no se devolvía, ellos decían, este niño va a tener mucha aventura. En esta época colonial, la palabra aventura era como decir, se va a tener mucha suerte. La aventura incluía bienes materiales como espirituales, o sea, era el de buenas o no era el de buenas. Mientras esas personas iban al río y sabían la noticia, cómo se había regresado el esparto, la mamá tenía al niño sentado en una mantica y cuando ellos llegaban con algún elemento que dicen que era de caña, ¿sí? O sea, eh, o de piedra, le cortaban el cabello al niño y luego hacían ese ofrecimiento de ese mechón de cabellos al río. Luego lo bañaban y le ofrecían algunos dones, como dicen ellos, en alguna otra crónica nos dicen que lo que recibía el niño era la mochilita, ¿sí? Le entregaban la mochila. Y acá quiero contar una anécdota y es que cuando Roberto se fue a ir para España, tuvimos una ceremonia de despedida en Teguana, en la laguna de Pedro Pablo, en Tenaguasá. Y allí una mamita estaba visitando a la abuela para hacer la entrega de mochila y les cuento lo que pasó exactamente. Le cortaron el pelo a la niña, cogieron el cabello y lo pusieron ahí al lado de la laguna, en la raíz de un sauce. En el momento en que hacen esa entrega, el sauce ha botado las hojitas como ordenadamente. Estaban varias abuelas. Eso fue un momento impactante. La naturaleza inmediatamente respondió. ¿Cuál es mi deducción? Y es que la naturaleza reconoce la inocencia, ¿sí? Reconoce, o sea, lo recibió con un agradecimiento esa ofrenda de una manera, o sea que imposible decir que eso no estaba sucediendo, absolutamente imposible. Todos los bautizos se pueden hacer en cualquier momento de la vida. O sea, nosotros cortar el mechoncito. Incluso quiero contarles que uno de los últimos descubrimientos científicos para limpiar los ríos es que cogen cabello humano, lo ponen en redes y lo botan al río. Y ese cabello humano coge las impurezas. O sea, es un dato científico, pero es un dato que nos devuelve al origen de una sola vez. Ujú. Bueno, eh, acá les contaré, voy a terminar, pero ya pronto, pero esta es la ceremonia de lo que han llamado la Daipape. Bueno, yo la escribo, acá se me olvidó colocarle la F. Yo la D la coloco o con TZ o con SF. ¿Cómo era esa ceremonia de la menarquia? Le llegaba su luna y la niña
pasando a mujer, debía estar sentada nuevamente. Tenemos el número 6, el Ta, que es la labranza, ¿no? Estaba tapada con una manta y esto era motivo de celebración para una comunidad, la capacidad de la fertilidad, la capacidad de reproducción era importantísima. Y lo que hacían era dos hileras, se colocaban en dos hileras, la niña pasaba por la mitad de esas hileras yendo hacia el río, se bañaba en el río y ahí era donde le ponían su nombre. Ponerle el nombre lo que significaba era que ya era reconocida esa misión que en gran parte era esos hijos que le iba a dar a la tierra y hacían todo el tema de la celebración. Esa era la ceremonia que en Gislete aparece Dei Pape y que luego fue tomada por Escribano como Tai Pape, pero cuando veo la combinación de letras, porque la D no existía ni la TH tampoco está dentro del diccionario, sino una sola vez, que puede ser un error de traducción de grafía, pero sí se utilizaba la TZ y creo yo que lo que tendríamos que poner era como la pap, ¿sí? Bueno, y acá esta grandísima ceremonia que es la ceremonia mes a mes de las lunas, aquí sí la puse con esa ZF, entonces también era una celebración en unidad total con con la luna, con la claridad de la luna. Y Chisac, o sea, era como decir, te damos ahora una mayor concesión de esa claridad que da la luna, de esa posibilidad que tiene la luna de recibir la luz, y también de eclipsarse, o sea, estar en su interior, como si fuera la luna oscura, la que no vemos. Bueno, ahora les hablaré rápidamente del matrimonio, que es el Saoa. Entonces, ¿qué pasaba en ese matrimonio? El hombre hacía la elección de cuál era la mujer con la que quería estar y se sentaba en la puerta de la casa sin hacer ruido, nada, solamente ahí sentadito con una manta, que era lo que le iba a ofrendar. ¿Qué es la manta? El símbolo de la protección, ¿sí? La manta nos protege, por eso tiene Boy, así como Bochica, es ese representante protector de Chiminigawa, así lo tiene ese Boy, esa manta. Y él simplemente esperaba ahí, dejaba la manta. Si la manta la entraban, pues dicen los españoles que los padres de la novia, pero pues de pronto no era así, ella misma decía, sí, lo acepto. Entonces, ya ella le sacaba, al otro día él volvía y se sentaba, luego le llevaba otras cosas, le podía llevar carne, etcétera, y ella salía con una totuma de fatua y la tomaban se tomaban la totuma, entonces ya estaba sellado, no había nada más. Luego, creo yo, que se inventaron otra crónica que decía, que preguntaba que si la que iba a querer más que a Bochica. Yo no creo que eso hubiera sucedido, la verdad, yo creo que ahí quedaba ese Saoa sellado. Y esta Saoa tenía una diferencia en lengua al decir casarse varón, casarse mujer, casarse con él, casarse con ella. Y estas diferencias también pueden llegar a ser interpretativas sobre la misión, porque como la palabra es propósito, es misión, sobre la misión en esa unión. Bueno, acá les traigo una de los pocos vestigios que nos ha quedado
de esa mujer que carga el niño de ese, porque la reproducción era muy, pero muy importante. Bueno, acá les traigo eso que nos quedó en una leyenda donde decía, veneraban un venado de oro llevado en andas los indígenas por Chipaque en procesión. O sea, el venado también es adorado y creería yo que esto que se hacía con el venado podía estar unido a las celebraciones de aquel que pasa a esa jerarquía de chiqui, de sacerdote, de gran sacerdote. Tenemos otra ceremonia que era el celebrar la jerarquía del Psipecúa, ¿sí? Que es el jerarca. Acá nos vuelven a hablar de ese número 6 porque decía que ese jerarca tenía que ayunar 6 años, ¿sí? En otras partes nos hablan que estar en un proceso de aprendizaje en un CUCA, seminario, por unos años más, pues yo creo que yo misma tendré que investigar muchísimo más esa cifra de ese 6 para poder decir, bueno, cuál era verdaderamente la cifra. ¿Qué era importante? Que ellos no podían tener contacto con mujeres, ni comer carne, ni sal, ni ají, y que estaban vedados a salir de esa cueva. Yo tengo el convencimiento de un lugar que llaman Cementerio de Guatavita, que junto con Valeria encontramos allí el lugar donde estaba aprender a controlar una gota de agua que cae todo el tiempo en la mitad, en esas como unas pequeñas cuevas a la luz, una entrada a un sitio interior donde probablemente ellos estaban en contacto total con la tierra y allí era donde aprendían por lo menos en esta región cercana, de lo que conozco es el lugar que más se me acerca a ese Cuca, donde tenía que dominar el oteo y toda esa facultad que tenía ese ser humano de coger esos sentidos y potenciarlos. Bueno, y acá entro a un tema que es el tema de medicina. Es un pictograma que está en Suezca, muy cerquita a donde vive Ana María, y indudablemente nos está hablando de Gisca, que al mismo tiempo es medicina y es número 5. Este tema de la medicina es parte de el nacimiento y también todas las ceremonias que se hacían alrededor del nacimiento. El nombre para los pares, placentas, secundinas, era Chiumiguía, ¿sí? Y cuentan que la mujer iba solita a tener su hijo ahí al lado del río y lo primero que hacía después de ese nacimiento era meterse al río y bañarse con su bebé. Esta es una de las símbolos más grandes que existen de lo que para ellos significaba el agua y el río. Dicen que Gisletti nos dice que no existían las parteras, ellas no disfrutaban de ese cuidado, ellas solitas, y una de las cosas que destaca era que era en soledad que ocurría el parto. Bueno, y ya voy a terminar. Este es un pedacito que les traigo de el rito funerario. Esta figura la tomé en Soacha, estuve con Yolanda Obando conociendo los tesoros que encontraron en Tunungúa, un lugar de Boyacá, y se ve claramente cómo esta figura en piedra tiene la esmeralda metida en la boca. Ellos la chuecuta
que yo creo que era la que llevaba esa vida con alegría a ese otro lugar donde iban, la colocaban en la boca, en la nariz y en el ombligo con la búsqueda de que ese ser siguiera teniendo la alegría que tuvo en la tierra, porque Chu es alegría. Y Chue, que es la teta, la que da el alimento, también creo yo que era para que nunca les faltara el alimento. Y que allá lo recibiera un UTA, una comunidad completa. Bueno, y por último, pues les dejo la tarea que es realizar un ritual con una solicitud muy especial. Piénsenlo, vívanlo, busquen el lugar y pues realmente creo que con esto termino hoy mi presentación. Sarita, muchísimas gracias. Así empieza uno el día y queda uno en otra dimensión, cargadito de amor. Muchísimas gracias, Sarita. Agradecerte, agradecerles también a todos los presentes. Mm, gracias por acercarnos pues, a quienes no, a quienes vamos dando nuestros primeros pasos, que no estamos tampoco acompañadas por mayores, sino es como el corazón y el territorio guiándonos. Escucharte es pues, confirmar mis pasos, pero también te agradezco por darme más información de cómo puedo ir haciendo las cosas. Y aquí todos tenemos diferente orden en el camino, a todos los honro, los agradezco. Eh, y, entonces, una ronda de intervenciones, lo más probable es que yo deba salir, pero entonces recordarles, medirnos en el tiempo de las preguntas. Y gracias, Marcela. Sí, sigue, gracias por conectarte. Y bueno, ya, ya casi, mejor dicho, creo que entonces, bueno, sigamos alcen las manos y para hacer tus apuntes. Muchas gracias. Me están pidiendo el link de la asistencia, entonces no sé, disculpen, no sé si la persona de nuestro equipo de hoy tuvo alguna complicación en la conexión. No sé, Eli, ¿estás por ahí? Bueno, si no, nos toca llenar el link de la asistencia en la otra. Si Eli, si estás por ahí, escribe en el chat con la asistencia, por favor. Y bueno, están tímidos hoy. Quiero preguntarte el tema de los frenos, de la necesidad de un nuevo sacrificio y que era y qué implicaba ese sacrificio, cómo se entendía la ofrenda, porque en algún momento dice, la ofrenda debe costar. Entonces, la gente que es un sacrificio que les cueste, no es como entregar lo que les sobra, sino algo que les cueste. ¿Cómo has entendido todo esto que has aprendido de esto de la ofrenda y el sacrificio? No se entiende mucho. Más que tímida, reflexiva, gracias.
No sé si aquí me escuchan mejor. Hola, hola, hola. Se oye muy bajito, no se alcanza a escuchar bien. Bueno, quería preguntar si existe alguna pregunta. Lo pueden, la ofrenda implica sacrificio. Ya voy a explicarles un poco este tema. Em, por lo que analizo de toda esa información que nosotros tenemos de lo que significaba para ellos el tema espiritual, trascender, ser mejores, hacer cumplir. Yo podría decir, William, que sí existía el propósito de ser mejor, que era tanto para ellos como su mundo estaba unido. Nosotros, nosotros tenemos como el mundo espiritual como si estuviera un poco separado de lo que nosotros hacemos. Como ellos tenían todo unido, el hecho de ser, digamos, buen cazador, ¿sí? Que con la caza alimentaban a su familia. Era ya un honor. Como premiaban en ese correr de la tierra las habilidades, la destreza, así como uno hace el sacrificio de hacer ejercicio, ¿sí? Digamos, igual implicaba, estoy como muy segura que implicaba un dejar un comportamiento y adquirir otros para hacerlo mejor. De una manera más cotidiana, de una manera alegre, porque parece ser que lo que era la alegría era importantísimo. No era el sacrificio del llanto, ¿sí? Sino del esfuerzo. Así es como lo veo. Si quieres, escríbeme acá, como no te oímos, si alrededor de lo que yo contesto tienes más preguntas. Gracias. O sea. Bueno, si no hay más preguntas, podemos dar por terminada la sesión. Agradezco muchísimo esa oportunidad que he tenido. Ay, quiero contarle a Ana algo de una pregunta que hizo ella en la primer momento.
de su nombre. Cuéntame. Maestra, Entonces, Ana, piensa en todo lo que he dicho del ritual de bautizo para Sí. imaginarte todo un bautizo junto con el agua, junto con todo esto. Repasa intuitivamente, piensa cómo puedes hacer tu ritual de bautizo con la confianza completa que te llega el nombre que es. maestra, buen día. Buen día. Eh, Con la Permiso. confianza, Ana. Me da un gusto, mucho gusto verte. Confía en que te llega. Permiso para hablar, agradecerle. No quería preguntar ni hablar, creo que estaba comunicándome directamente con su merced, por lo que tocaba ser puntual. Entonces, me gustaría como que si nos podríamos poner una fecha para poder tener un encuentro con su merced en algún lugar sagrado y poder extender un poco más esta clase, ya que queda en un abrebocas muy nutritivo que realmente necesitamos este tiempo de digerir esta información, porque más de uno estoy segura que hemos tenido esa intuición de ofrendar y hemos estado en un limbo. Entonces nos gustaría tener ese encuentro físico de corazón para poder agradecerle este encuentro y, y a su vez empezar ese caminar como de poder construir ese nuevo legado, ¿sí? Insisto con ese legado, porque muchos estamos atrapados en este sistema que cada vez nos vuelve más densos a esa materia y esa ansiedad, y realmente ese nutrir de eso que dijo en ese momento tan importante que era esa información de poder, que yo siempre le digo a todo el mundo, no sabemos la cantidad de poder que tenemos en sí mismos, que la usamos tan mal para destruirnos a nosotros mismos. Entonces, sí me gustaría que por favor pudiéramos desarrollar una actividad en físico o ir a Kinini, que es un gran lugar de inicio para poder digerir todo esto que hoy nos ha brindado y podernos compartir. Gracias por compartir nuevamente esa información del bautizo, porque yo me bauticé grande para calmar a mi papá por la católica, pero nunca me sació. Entonces, he aquí este camino con ustedes. Les agradezco a todos, y continuar este caminar. Muchísimas gracias, maestra, por esa información. Bueno, claro que sí, Perdón un nosotros momento, vamos a Carita, tener encuentros. Ay, Carita. Ana María, ¿estás por ahí? Claro que Sí, sí, ya me dale. despido, me voy a desconectar para que le des igual ahí la respuesta a Ana y también cuenten con nosotros en lo que necesiten articular. Y bueno, me despido, tengo que entrar a una reunión, pero ahí las dejo con Sarita. Sarita, tú estás de anfitriona en la reunión. Entonces, feliz mañana para todos. Continúen, por favor. Chao, chao. Bueno, entonces, cuenten con que, a ver, acá tenemos personas que tienen una gran capacidad de convocatoria, y que pues realmente van a dar continuidad. Una de las cosas que Ana María dijo es que iba a dar continuidad, entonces contemos con eso. Yo tuve la fortuna de ir con William Garibello al Quinini y también sé lo poderoso de ese lugar. Mm, Allí y donde elijamos, podremos llevar a cabo esos rituales en simpleza, en unidad con la naturaleza. Estoy segura que esto no va a terminar acá, esto es un continuará. Y ya también creo que todas las condiciones se nos dan para seguir adelante. Estamos en un momento de la Tierra especial, estamos en un momento de unas conjunciones
planetarias muy, muy importantes. Entonces, si no se ha hecho antes, se va a hacer y vámonos simplemente con confianza. Lo vamos a hacer. Vas a tener toda la información, Ana María, ¿sí? A tiempo. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene más preguntas o si les parece cerramos, ya van a ser las 9, la reunión, lo que me digan. Bueno, yo creo que cerramos acá. De verdad que esto es un continuará. Los invito a la siguiente, el siguiente capítulo con Roberto, que seguirá en este reconocimiento de todas estas rutas y también cada vez vamos a llegar a tener una entrega mayor para que cada uno se vaya nutriendo, como bien lo han dicho ustedes. Les mando un abrazo infinito y acá sigo. Y siempre a la orden, la verdad. Gracias, Sarita, un abrazo. Muchas gracias a todos. Para todos, para todos. Un Muchas abrazo, gracias. Sarita. Gracias. Gracias. Igual para todos. Un gusto. Abrazos, Sarita, como siempre, maravillosa. Ay, Nelcy, un abrazo infinito. Gracias, gracias.